Hola, hola, muchas gracias por estar de vuelta conmigo en este video y discúlpame por haberme ausentado tanto tiempo, pero la verdad es que tengo una muy buena excusa por la cual no estuve aquí. Estuve ocupada y también estuve de viaje con algunos de mis amigos y con mi familia que vinieron desde México a conocer más de Corea del Sur. Aproveché esta gran oportunidad para darles un pequeño tour por algunas ciudades no tan conocidas en Corea del Sur y por eso en este viaje me vas a acompañar a uno de los lugares más interesantes que se encuentran en este país. Antes de empezar el recorrido, un poco de contexto. Gyeongju está ubicada en la provincia de North Gyeongsang Province, en el sureste de Corea del Sur. La ciudad se encuentra aproximadamente a 370 kilómetros de Seúl y muy cerca de ciudades importantes como Busan y Daegu. Lo que hace especial a Gyeongju es su historia. Durante casi 1000 años fue la capital del reino de Shilla, uno de los 3 reinos que gobernaron la península coreana. En su época de mayor esplendor, alrededor del siglo VIII, Gyeongju era una de las ciudades más grandes y prósperas de Asia. Ahorita estamos aquí en Gyeongju, es uno de los lugares más históricos que hay en Corea del Sur, un estado por así decirlo. Y ustedes verán esta montañita y dirán, ¿qué es este guachimontón? En realidad son tumbas que datan de hace 1500 años. Entonces hagan de cuenta que en estas tumbas no se sabe con exactitud de quién es cada cual, pero pues pertenecen a aristócratas y muchos reyes de la dinastía de Shilla. Mi primera parada en Gyeongju fue Turongwon, o también conocido en inglés como Turongwon Tomb Complex, un parque arqueológico lleno de enormes colinas verdes que en realidad son tumbas de reyes y nobles del antiguo reino de Shilla. Fue desde el 57 a.C. hasta el siglo X que este lugar fue capital del reino de Shilla. En este complejo hay más de 20 tumbas reales y muchas todavía no han sido abiertas por arqueólogos. Está haciendo frío, pero igual nos tomamos un café, Mori Kopi, porque lo necesitamos para seguir adelante. Dentro del complejo entramos a una de las tumbas más famosas, Sonmachong, que significa tumba del caballo celestial. Este nombre viene de una pintura que se encontró dentro de la tumba llamada Chonmadu, donde aparece un caballo con alas que muchas personas dicen que parece un unicornio. Cuando los arqueólogos excavaron esta tumba en 1973, encontraron más de 11.000 objetos funerarios, incluyendo algunos de los tesoros más famosos de este reino. Probablemente esta tumba pertenece a un rey o algún príncipe de alto rango del siglo XV o VI, aunque la identidad exacta aún no está confirmada. Esta es una de las pocas tumbas que se sabe de quién fue. Y dice que no te subas. It say this stone is the soul of this king is hanging out here. Ay, el alma del rey está colgando aquí. ¡Corran! So we 서울에서 하늘 볼 수 없어. 여기가 아름다워. 하늘 아니야? 아니 서울에서 서울도 하늘이 있어. 여기 볼 수 없어. 볼 수 있어. 아니 빌딩 있어. 많이 있어. So the Korean guy is gonna guide us. Eso que ven por allá se llama Chomsongdae. Es uno de los observatorios astronómicos más antiguos de Asia que aún existen. Mide aproximadamente 9 metros. Tenemos frente a nosotros Chomsongdae. Este solía ser un antiguo observatorio astronómico. Se usaba más que nada para predecir las estaciones del año, para hacer calendarios y pues desde aquí se podían ver las estrellas. Está muy tierno, muy bonito. Se me hace como bien curioso. Está hecho de piedra y se ha conservado muy bien durante los últimos años. Y también es patrimonio de la UNESCO. Una está marinada y otra no. Pidió de las dos para que la probaran. ¡Ah! ¡Ah! Está bien rico, Ana. Vamos al observatorio a ver las luces. ¿Te gustó la comida? No, estuvo muy bueno. Ya me dice review de comida. ¿Eh? Esta es la review de comida. Muy bueno. Estaba buena la comida. Ay, Sí, me está duele la bonita. tripa. Creo que es uno de los que te dije que se venía más famoso. Ay. ¿Qué tal lo Un león. Un grupo de amigos bien borrachos. Como si fuera un león. No, pero está muy bonito, está bien así. Yo no quería tomar una foto y se cruzaron los niños. Lo ganaron. Todas las tiendas que hay por aquí están muy bonitas.
Es la misma arquitectura de Hanok en todas partes. Hay muchos restaurantes, cafeterías. Esto no sé ni qué es. Garbi. Es carne de res. Justo como la que acabamos de comer ahorita. Venden muchísimas cosas por aquí. Como esta es comida callejera de invierno, se llama Pungupao. Huele muy rico. Bueno. Huele a... Huele a waffle. Mira, es un pechito, mira. Gracias. Mira. Gracias. Chris Moe. Me encanta. Esta es mi comida callejera del invierno coreano favorita. Neta sabe bien rico. Ay, ¿en verano no venden? Ay, qué... Ah, temporada. Solamente en invierno porque está calientito. Min dice que me va a perseguir el fantasma del rey por haberle bailado a su tumba. Perdóname. Solo quería algo de diversión y no pensé que estuviera en una tumba. Bueno, sí lo sabía, pero se me olvidó. Como pudieron ver, hicimos una pequeña pausa para comer, pero volvimos en la noche al observatorio porque hacen un espectáculo de luces y proyecciones. Las imágenes que se proyectan alrededor de la torre cuentan historias del reino de Shilla, mostrando constelaciones, meteoros y elementos del cielo nocturno. Los astrónomos de la corte utilizaban este observatorio para estudiar las estrellas, eclipses y los movimientos del cielo en general. Este tipo de eventos suelen comenzar después del atardecer, dependiendo la temporada, pero transforman este monumento histórico en una experiencia visual muy moderna. Y la verdad, no te enseño más para que tú vengas a verlo. Esta fue una de mis partes favoritas del viaje porque se ve increíble. Now it's only 7 and 4 a.m. But it looks so dark. Apenas son las 7:40 de la noche y parece que es medianoche. Está muy oscuro. Yeah. What? I look like Hagrid from Harry Potter. Después visitamos Dongwon y Wolji, un antiguo complejo del Palacio Real. Este lugar era la residencia del príncipe heredero y también se utilizaba para banquetes reales y recepciones de embajadores extranjeros. Durante excavaciones arqueológicas se encontraron más de 30.000 objetos, incluyendo cerámica, herramientas, esculturas budistas y utensilios utilizados en la vida cotidiana del palacio. Hoy en día, el lugar es especialmente famoso por sus reflejos nocturnos, cuando los pabellones iluminados se reflejan en el agua. Yo vine una vez durante el verano y no lo recomiendo en lo absoluto, hace muchísimo calor, pero ahora que vine en invierno es muy bonito y sí lo recomiendo. Hay mucha gente y aquí están estos chicos tomándose fotos. Ahí está grabando. Ok, ya comenzó a grabar. Este es un vlog sobre cómo vive las vacaciones en Corea del Sur. Manito. En los personajes tenemos a Graciela, amiga de Manny. Y desde Guadalajara, Jalisco, tenemos a Pau, chica Pau. Pau. Obviamente, la reina de los vlogs, Chris. Chris Moje. Que te vaya Roya. Y después tenemos a un intento de vlogger. Jamás será como yo. Este vlog sería sobre Manny, pero... Y aprendió Gangnam Style. ¿Puedes bailar para nosotros? Miren su patita. Oh, that's Guadalajara style. Guadalajara Style. Bueno, los saludaremos en la segunda parte de este vlog dirigido por Chris Moje. Órale. Tiene cara de Grace, enfurecido por la vida. Y yo. En la madre. Tiene cara de Grace y yo. Enrabiado. A la mañana siguiente nos levantamos dispuestos a comer lo que fuera y cuanto fuera, porque sabíamos que nos esperaba un gran día por descubrir más cosas en esta ciudad. La verdad es que el desayuno del hotel estuvo muy completo y pues también estuvo bueno, nos hizo aguantar un buen rato. Para arrancar con las actividades del día número 2 en Gyeongju, visitamos la casa de Choi Jun, conocida como la casa del hombre más rico de Gyeongju. La familia Choi fue una de las familias más ricas de Corea durante la dinastía de Shilla, pero también eran famosos por tener principios morales muy estrictos, como no acumular riqueza excesiva, ayudar a los pobres durante hambrunas, educar a la comunidad
y mantener una vida humilde. Por eso, esta casa se convirtió en un símbolo de responsabilidad social y ética en la tradición coreana. Oigan, esta casa fue construida en 1779. Es una casa muy vieja. Y en esta casa vivía el hombre más rico de Gyeongju, pero era admirado por la comunidad por compartir con toda la gente su riqueza. No le entiendo ni un choto. Hola a todos, sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio de Mani Manito en Gyeongju. Le dio cringe. Jimmy. El día de hoy trajimos a Manito a una casa. No te muevas, estoy haciendo tomas Sí, 360. espectaculares. Ajá. Trajimos a una de las casas más conmemorativas y populares de Gyeongju, donde habitaba una de las personas más millonarias de este lugar. En esta casa servían, ayudaban y cuidaban a los pobres. Después nos dirigimos a este lugar, en donde se estaba llevando a cabo una experiencia inmersiva donde utilizaban tecnología digital para mostrar cómo era Gyeongju hace más de 1500 años, recreando la naturaleza, la ciudad y la vida del reino de Shilla basándose en descubrimientos arqueológicos reales. Esta se encuentra cerca de Gyeocheon Hanok Village. Les voy a dejar la ubicación y toda la información necesaria para que si ustedes tienen la oportunidad de ir, vayan. Porque para ser honesta, para mí fue muy interesante porque realmente te hace sentir que estás ahí. Wow, esta exhibición sí valió la pena. Y gratis, bro. Is that you? Chris? I think this is Chris. Chris? Son juegos... Chris? ¿Lalo? Juegos tradicionales coreanos. Sí. Por esta zona hay muchos restaurantes. Ahora son restaurantes, pero solía ser parte de la casa del hombre millonario que les dije. Y miren, ahí están los baños. Imagínense salir del baño con esta vista. Y en la noche se ha de ver increíble. ¡Wow! Este puente es uno de los más famosos de aquí de Gyeongju y lo encontramos mientras caminábamos por esta pequeña ciudadcita de Hanok y vamos para allá, como dice Jimin. 여기가 사랑길이에요. Es el camino del amor. ¿A pata? ¿De qué hablas? Jimin no quiere ir a un café. Aguafiestas Jimin. 왜 커피숍 안 가고 싶어? Gyeongju me está sorprendiendo y no, porque yo ya sabía que este era un lugar lleno de historia, pero la verdad, cuando vine la primera vez fue como correteado. No tuve mucho tiempo de ver, pero ahora que estoy aquí y he venido con calma y en modo turista, me está encantando y la historia de este lugar está impresionante. Cada vez que descubro algo nuevo, me impacta aún más. Increíble que la historia se pueda conservar tanto en un lugar como estos, pero me da tristeza que no mucha gente conoce este lado de Corea y que mucha gente nada más viene y se quedan en Seúl o en Busan y se pierden de la parte más interesante que para mí es la historia de este país. Y con ustedes, uno de los lugares más famosos de Corea del Sur, Walchongkyu. Este es uno de los puentes históricos más impresionantes de Corea. El puente original fue construido durante el reino de Shilla en el siglo VIII, pero fue destruido con el paso del tiempo. El puente que hoy vemos fue reconstruido aproximadamente entre el 2008 y 2018, usando registros históricos y estudios arqueológicos. Lo interesante es que puedes entrar al puente y subir como a un segundo nivel en donde hay un pequeño museo sobre la historia de este puente. También hay pantallas interactivas que explican cómo se reconstruyó este puente. Me dio miedo bajar las escaleras. Chomshin, con cuidado. Increíble, bueno. ¿Sí grabaste las lamparitas? Sí, está cool. ¿Cómo? ¿Sí grabaste las lamparitas? No sé si las viste. No se alcanza a ver. Se maneja. Se va a ver más bonita de noche. Sí, creo. Y ahora está muy bonito. Ahora vamos de camino al Museo Nacional de Gyeongju, que está por ahí. ¡Un pato!
¡Ay, mira sus patas! Adiós. Saben bien buenos los patos. ¿Ya los han probado? Uy. Carrefour. Ya no va a existir el Carrefour. Hora de comer. No han llegado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mani Manito, ahora en el museo. Como pueden ver, tenemos a Mani Manito después de haberse comido su gran ramen de ¿Cómo se llama? BTS, Chin Namyeon. Luego tenemos a Pau, chica Pau, comiendo su gomita de uva. Pau. Y Grace, que se comió algo que no sabe ni qué es, Pero sabe delicioso. Y bueno, eso es todo por ahora. Entraremos al museo y después les haré las tomas 360 de Mani Manito. Nunca de nuevo, no. El Museo de Gyeongju es una parada obligatoria, ya que alberga muchos de los tesoros más importantes del reino de Shilla, pero también de todo Corea. En el museo puedes encontrar coronas de oro del reino de Shilla, joyas reales, y muchos de estos objetos se consideran tesoros nacionales. Mi pieza favorita es la famosa sonrisa de Shilla. Es una antigua teja decorativa con una cara sonriente que se ha convertido en uno de los símbolos más queridos de la historia de Gyeongju. Bueno, pues chicos, hemos terminado de observar en el museo. Ya estamos muy cansados y hemos decidido mejor tomar un taxi porque ya nuestras patas no van para más. Estamos cansados. ¿Pigone? ¿Chimina? ¿Pigoneo? No, pues. Miren, desde aquí se alcanza a ver el puente en donde estábamos hace ratito. Yo creo que se ve mejor de noche. Ojalá por allá se regrese el Uber. 5561. Y para terminar con el tercer y último día en Gyeongju, visitamos Bulguksa, uno de los templos budistas más importantes de Corea y patrimonio mundial de la UNESCO. Para mi desgracia y para la suya también, tuve unos problemillas técnicos y no pude grabar al principio, pero bueno, les enseño una parte de este templo que fue construido en el siglo VIII y representa la idea budista de la tierra pura y un paraíso espiritual. Dentro del templo destacan dos pagodas de piedra muy famosas. Una se llama Dabotap y la otra Sokgatap. Estas pagodas son consideradas obras maestras de la arquitectura budista coreana. Por allá. Pau, chica Pau, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien. No tienes micrófono, ¿verdad? Estuviera más chido. Acá tiene. Yo tengo un gran micrófono. Dame Z. ¿Y a ti sí te lo presta? Porque a mí no. Se me ve el moco, ¿no? En esta cámara, chicos, algún día cuando se suscriban más a mi canal compraremos una como esta. Por favor, suscríbete. Me estoy viendo. ¿Qué es esta producción? ¿MBN? Ah, ¿lo puedes ver ahí? Ajá. Monitor. Yo dije, ¿qué estás haciendo? Me está checando el Manny. A ver, vete Me tú. estás enseñando un video. Sí. El tigre es el animal oficial de Corea del Sur. Están bien bonitos. Pero los japoneses mataron muchos tigres. Qué sorpresa, los japoneses haciendo cosas malvadas. Sí, literal. Y ya casi para irnos entramos a esta tienda de recuerdos en donde encontramos bastante decoración de todo tipo tradicional coreana. Mi parte favorita. ¿Qué se van a llevar, chicos? Las pinturas, dicen, no, ¿cuál de las pinturas? Hemos llegado a... Di tus líneas, Jimin. Sokuram. ¿Dónde dice? Ah, Sokuram. Sokuram Dongil-daejeong. Hemos llegado aquí. Vinimos aquí en el verano con mis papás también, pero nada que ver. Aquí ni siquiera se alcanza a ver nada porque hay muchas nubes y está haciendo mucho frío hoy. Y bueno, nuestra travesía estaba por terminar. Honestamente, ya estábamos muy cansados y hambrientos, pero bueno, este lugar se llama Sokuram Grotto. Es un santuario budista construido dentro de una cueva artificial en la montaña y fue construido también más o menos durante el siglo VIII en el reino de Shilla y alberga una enorme estatua de un Buda mirando hacia el mar del este. Llegamos a Sokuram. Qué bonito se ve. La estructura está rodeada por figuras de budas, guardianes y discípulos, formando como una representación del mundo budista. Y aunque no se podía grabar, jiji, hice un poquito de trampa, me metí la cámara y pues no se ve bien, pero bueno, quise grabar un poco para ustedes si es que pueden ver. Mi amor, we found like Spaniard at the 여기 숲이 있는 더 있어. Ah, yeah.
Se llegó la hora de prepararnos para cenar y prepararnos para ir a nuestro próximo destino. No sé cómo decir la mitad de las cosas, ¿no? Más sé decir yo, agua. 물이랑 저기요. ¿vale? 물이랑 ¿Cómo le llamas? Chokio. Chokio, 물이랑. ¿Cómo le? Ya se me olvidó. ¿Morirán? ¿Y luego qué? Chokio. ¿Morirán? Make you? 주세요. 카스로 주세요. 네. Es que preguntó la marca. Nos falló decir. Ay, grabé el momento más awkward. Y yo sí. Momento Bien más hecho, bien hecho. intelectual de mi hermano. Bien hecho. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y quiero mandarle un saludo especial a Omar, que es quien se nos unió a este viaje. Y vaya que el mundo es pequeño porque también es de Guadalajara como nosotros. Nos lo encontramos por casualidad y nos cayó súper bien. Hoy en las aventuras de Manny Bonito nos despedimos de Manny en Gyeongju. El día de hoy fue un día algo ajetreado, caminamos mucho y algunos de nosotros no sentimos la pata, pero Manny como siempre con buena actitud. Me encantó Gyeongju. Espero volver pronto, una de mis ciudades favoritas en Corea del Sur.